Un marido drogó a su esposa para que durmiera con su amigo y así tener una excusa para divorciarse. Lo que no esperaba es que su esposa, una inspectora jefe, le devolvería un guión mucho más impactante. Hola a todos. Hoy seremos testigos del asfixiante enfrentamiento entre una inspectora jefe de Gran Temple y su marido, un hombre lleno de artimañas viles y crueles. No habrá lágrimas de debilidad, solo el brazo firme de la justicia y la deslumbrante libertad que sigue a las cicatrices aún frescas. Una historia real, cruda y profundamente humana sobre el renacimiento de una mujer. Los papeles del divorcio yacían inertes en el cajón del escritorio, la esquina del papel ligeramente doblada, como si la última pizca de paciencia de Isabel hubiera llegado a su límite. Había pasado un mes desde que ambos firmaron el acuerdo para poner fin a 8 años de matrimonio. El apartamento mantenía una falsa calma. Un lugar donde dos extraños compartían cada centímetro de espacio mientras esperaban la sentencia final del tribunal. Javier seguía allí, presente en el lujoso apartamento del barrio de Salamanca como si ninguna fisura hubiera ocurrido. Empezó a interpretar el papel de un marido arrepentido. Un hombre que despertaba de un largo letargo. Pero para Isabel este cambio repentino no le traía calidez, sino que despertaba el instinto de alerta de una inspectora jefe de la Policía Nacional. A la 1 de la madrugada, Isabel regresó a casa. Después de una vigilancia de 12 horas, sus hombros estaban agarrotados, impregnados del olor a la noche y el ligero rastro de pólvora. La puerta se abrió y la luz amarillenta de la lámpara del salón se derramó hacia ella. Javier estaba sentado en el sofá sosteniendo un libro pero con los ojos fijos en la puerta. Al ver a Isabel se levantó de un salto, su rostro contorsionado en una expresión de preocupación tan torpe que resultaba patética. ¿Por qué tan tarde? Estaba muy preocupado. Te llamé pero tu móvil estaba apagado. He recalentado la cena 3 veces. Lávate la cara y come algo caliente. Isabel no respondió. Se quitó las botas altas y entró directamente al baño. El sonido del agua corriendo por la ducha no pudo acallar la voz insistente de Javier desde fuera, parloteando sobre cómo él mismo había cocinado su plato favorito, una sopa de marisco. Isabel se miró en el espejo. Sus ojos estaban hundidos por la falta de sueño, pero su mirada seguía siendo tan afilada como una navaja. Estaba demasiado acostumbrada a leer a los criminales a través de sus gestos más sutiles. Javier estaba siendo demasiado atento. Esa efusividad era como una capa de pintura fresca aplicada sobre una pared desconchada. En el mundo de la investigación, cuando un sujeto cambia repentinamente su rutina o actitud sin una razón lógica, es porque está preparando un gran golpe. Al sentarse a la mesa, Isabel se encontró frente a Javier. Él le sirvió arroz y le puso comida en el plato con un esmero tan empalagoso que ponía la piel de gallina. Javier empezó a recordar 10 años atrás, cuando él era un recién licenciado sin un euro, esperando bajo la lluvia a que ella saliera de su turno para regalarle una flor silvestre. Habló de sus promesas, de lo equivocado que había estado al dejarse absorber por el trabajo y abandonar a su familia. Javier actuaba con tal intensidad que sus ojos se enrojecieron y su voz se quebró, como si fuera la víctima de su propia negligencia. Isabel, ¿podemos intentarlo de nuevo? Sé que he sido un desastre, pero nuestros 10 años de juventud juntos no pueden tirarse por la borda. Tus padres también esperan que volvamos. Ayer fui a visitarles. Vi que tu padre tosía mucho. Le compré un masajeador de última generación y las mejores vitaminas. Isabel detuvo los cubiertos. Su mirada se congeló, fija en el rostro hipócrita de su marido. Conocía a Javier mejor que nadie. Era un director comercial. Alguien que vivía de manipular la psicología de clientes y socios. Su repentino interés por ganarse a sus padres, especialmente a su padre, un juez jubilado del Tribunal Supremo con gran influencia, no era por piedad filial. Era una inversión. Javier necesitaba la etiqueta de yerno ejemplar para avalar sus próximos negocios. Y más importante, no quería salir de este matrimonio como un adúltero expulsado. ¿Le compraste un regalo a mi padre o compraste su apoyo?, preguntó Isabel sin rodeos. Su tono gélido hizo que Javier se detuviera en seco. Rápidamente recuperó su expresión de víctima, dejó los cubiertos y suspiró con resignación. El silencio envolvió la cocina, solo roto por el tic-tac del reloj de pared, que parecía contar los últimos segundos de la paciencia de Isabel. No comió más. Se levantó para recoger los platos, pero Javier se apresuró a detenerla, insistiendo en fregar él con un aire de arrepentimiento. Sus ojos la observaban a hurtadillas. Una mirada furtiva que no podía ocultarse a la vista profesional de alguien que había pasado media vida enfrentándose a los criminales más astutos.
Esa noche Isabel no pudo dormir. Tumbada en su habitación, aguzó el oído para captar cada pequeño ruido procedente del despacho de Javier. Él tampoco dormía. El tecleo del ordenador, el suave movimiento de la silla y un susurro tan bajo que solo un oído entrenado podría detectar. Su instinto de investigadora le decía que se estaba montando una obra de teatro en su propia casa, y ella era la presa a la que Javier apuntaba. A la mañana siguiente, cuando Javier se fue a trabajar, Isabel comenzó su propia investigación silenciosa. No revolvió las cosas como una esposa celosa. Rastreó el lugar como un investigador examina la escena de un crimen. Todo en el despacho de Javier estaba ordenado, pero era un orden demasiado perfecto. Se acercó a la papelera de acero inoxidable del rincón, recién vaciada. Isabel se inclinó y observó el fondo. Un diminuto trozo de plástico estaba atascado en una rendija. Usó unas pinzas de depilar para sacarlo. No era papel, sino el envoltorio de una tarjeta SIM de prepago, con el núcleo ya extraído. Una SIM anónima. ¿Por qué un director comercial, que siempre usaba su número oficial para contactar con socios, necesitaría una tarjeta SIM anónima? ¿Y por qué se desharía de ella de forma tan discreta en su propia casa? Isabel se quedó inmóvil en medio de la habitación. El pequeño trozo de plástico en su mano parecía emanar un frío antinatural. Sabía que tenía razón. La amabilidad, las cenas calientes y las lágrimas de arrepentimiento de la noche anterior eran solo una cortina de humo para un plan despreciable que ya estaba en marcha. Su adversario ya no eran los criminales de la calle, sino el hombre con el que había compartido cama durante 8 años. Una nueva investigación había comenzado, pero esta vez, la escena del crimen era su propia vida. El envoltorio de la SIM anónima reposaba en la palma de Isabel, frío y afilado como la naturaleza del hombre que acababa de desecharlo. Un director comercial que valoraba la transparencia en sus tarjetas de visita como Javier nunca usaría una SIM así, a menos que estuviera ejecutando un plan que requiriera un anonimato absoluto. El sábado por la mañana, Javier se levantó más temprano de lo habitual, se puso un elegante conjunto de golf de marca, y se roció una colonia con aroma a madera de sándalo, proyectando una imagen de masculinidad y confianza. Desde el balcón, a través de la puerta entreabierta, Isabel vio a Javier revisando cuidadosamente sus palos de golf en el maletero del coche. De repente, él se giró y le sonrió radiante al verla salir. ¿Ya despierta? Hoy llevo a tu padre a jugar al golf. Últimamente le duele la espalda, y pensé que un poco de ejercicio suave y aire fresco le vendría bien. Isabel se apoyó en el marco de la puerta, con una sonrisa apenas esbozada. Sabía perfectamente que el campo de golf no era solo un lugar para hacer ejercicio. Era el mercado de los contratos encubiertos, donde los susurros valían millones de euros. Su padre, aunque jubilado, todavía tenía un prestigio y una red de contactos muy influyentes en el sector de la construcción. Javier quería usar su sombra para colarse en un suculento proyecto que su empresa anhelaba. Ella se acercó y, con un gesto calculado, le arregló el cuello de la camisa. Si vas a jugar con papá, asegúrate de que no se exceda. Ah, y deberías usar este alfiler de corbata de plata. Combina perfectamente con tu atuendo. Javier se sorprendió, pero una expresión de triunfo cruzó su rostro. Dejó que ella le pusiera el alfiler en la corbata, sin saber que dentro de esa joya se escondía un micrófono espía diminuto, un dispositivo profesional que Isabel había pedido prestado al departamento técnico de su unidad con el pretexto de una investigación en curso. Javier le dio un beso ligero en la frente, un beso seco con sabor a falsedad, y se fue con el aire del yerno más devoto del mundo. Isabel volvió a entrar, sintiendo una náusea subir por su garganta. Se sentó en el sofá, encendió su ordenador y activó el software de decodificación de señales. El coche de Javier salió del garaje. La señal de GPS del alfiler de corbata comenzó a moverse en la pantalla. Isabel se puso los auriculares. El dolor que sentía no provenía de la traición sentimental, sino de la repulsión de ver a Javier usar a sus propios padres como un trampolín para su sucia carrera. En el campo de golf, a través del micrófono, Isabel escuchó la voz servil de Javier hablando con su padre, el sonido de los palos golpeando las bolas, las risas de hombres de mediana edad y los elogios a Javier por tener una esposa tan competente. Javier respondía con un tono grave y resignado. Sí, Isabel es brillante, pero se dedica demasiado a su trabajo. A veces me siento un poco solo, pero por su carrera, intento encargarme de todo en casa para que ella pueda estar tranquila. Isabel apretó los puños con tanta fuerza que sus uñas se clavaron en su piel.
Estaba sembrando la duda, construyendo la imagen de un marido abandonado para preparar el siguiente paso de su plan. Empezó a llover. La señal se volvió intermitente. Isabel esperó pacientemente. Sabía que Javier no se detendría en ganarse a su padre. Necesitaba una excusa. Una prueba irrefutable para echarla de casa sin compartir ni un céntimo de su patrimonio. Y al mismo tiempo, hacer que sus padres le dieran la espalda. Al atardecer, Javier llevó a su padre a casa. A través de una cámara de tráfico que había hackeado, Isabel vio cómo Javier ayudaba al anciano a bajar del coche, entregándole una bolsa con vitaminas. Una imagen conmovedora, si no fuera por los extraños sonidos que captó el micrófono después de que Javier volviera al coche solo. Javier no fue a casa. Condujo hasta una calle desierta y se detuvo. Un sonido característico de interferencia de radio llenó los auriculares de Isabel. La puerta del coche se abrió, y otra voz masculina, tosca y con olor a tabaco, sonó junto a la de Javier. Era Sergio. ¿Está todo listo? ¿Sergio está preparado?, preguntó Javier. Su voz ya no era amable, sino fría y mortal. Tranquilo, jefe. La droga ya la tengo. Es de importación, sin olor ni sabor. Con una copa, hasta un tigre se convierte en un gatito manso. Sergio está esperando la orden. En cuanto dé la señal, él entra en escena. La risa burlona de Javier resonó. Afilada como el metal, Isabel sintió que la sangre se le helaba. Sergio. Droga. Entrar en escena. Las piezas encajaban en un guión repugnante. Javier estaba planeando una trampa para pillarla infraganti, donde ella sería la protagonista drogada y su mejor amigo, el amante. A ver cómo se las arregla la inspectora jefe con esta obra de teatro, murmuró Javier para sí mismo antes de arrancar el coche. Isabel se quitó los auriculares. La habitación se sumió en un silencio espeluznante. Miró por la ventana. La oscuridad del atardecer devoraba la ciudad. Al igual que la oscuridad en el corazón de Javier estaba a punto de devorarla a ella. Pero él se equivocaba. El mejor cazador no es el que ataca primero, sino el que anticipa todos los movimientos de su presa. Esta batalla no podía permitirse perderla. El sonido del motor del coche de Javier se desvaneció, dejando una atmósfera densa de repulsión. Isabel seguía sentada, con los auriculares apretados, los ojos fijos en las ondas sonoras de la pantalla. Después de dejar a su padre, Javier se había reunido con su amigo Sergio en un bar discreto. ¿Lo tienes todo preparado, Sergio? No quiero ningún error esa noche. La voz de Javier era fría, como la de un verdugo. Tranquilo, jefe. Ya reservé la suite en el Hotel Palace. La cámara oculta está instalada y la droga en mi bolsillo. Se absorbe rápido. En 5 minutos tu mujer estará tan dócil como una muñeca. Yo solo tendré que desabrocharle un par de botones, tumbarme a su lado, y tú tendrás las fotos que necesitas para echarla de casa. Isabel sintió un escalofrío recorrer su espalda. No por miedo, sino por el asco absoluto hacia el hombre al que había llamado marido durante 8 años. Javier no solo quería el divorcio. Quería destruir el honor de una inspectora jefe. Convertirla en una mancha para poder salir del matrimonio como la víctima, quedarse con todos los bienes y mantener su imagen de yerno perfecto. Recuerda. Tiene que parecer real, continuó Javier. Traeré a mi amante como testigo. Interpretaré al marido destrozado al encontrar a su esposa en la cama con su mejor amigo. Si esto sale bien, te daré una parte del proyecto de mi suegro, suficiente para que vivas como un rey todo el año. Unieron las copas, sellando su vil acuerdo. Javier repasó el plan meticulosamente. Cada hora, cada movimiento. Isabel lo anotó todo en una libreta. Hotel Palace, droga, montaje. Esto ya no era un asunto matrimonial. Era un caso criminal donde la víctima era ella misma. Y el criminal, el hombre que tenía las llaves de su casa. Javier y Sergio salieron del bar. El micrófono transmitió el sonido del viento mientras Javier arrancaba el coche. Sentada en la oscuridad, Isabel recordó cómo, cada vez que estaba de guardia, Javier la llamaba para preguntarle si estaba bien. Todo ese amor era una preparación para este día. De repente, Javier cogió el teléfono. Isabel supuso que llamaba a Sofía, su joven amante. Cariño, prepárate un vestido precioso. El viernes por la noche tenemos una gran obra que ver. Después de eso seré completamente libre para estar contigo. La voz de Sofía sonó melosa y ambiciosa. Isabel cerró los ojos, agotada, pero el temple de una policía la enderezó. No tenía tiempo para la tristeza.
El enemigo había revelado su plan. Le demostraría a Javier que intentar tenderle una trampa a una inspectora experimentada era el mayor error de su vida. Cuando Javier llegó a casa, actuó como si acabara de volver de cuidar a su suegro. ¿Aún despierta? ¿Esperándome? Tu padre estaba muy contento hoy. Isabel lo miró directamente a los ojos, su mirada de investigadora tratando de atravesar su máscara. No te esperaba. Estaba pensando en un caso complicado. Dúchate. Hueles a alcohol y tabaco. Javier, sorprendido, se olió la ropa y se escabulló al baño. Isabel lo observó, sintiendo una profunda aversión. Sabía que el viernes por la noche sería el final de todo. Antes de cerrar la puerta del baño, Javier se giró, con un brillo de triunfo disimulado. El viernes por la noche tengo una cita con un socio importante en el Hotel Palace. Quieren conocerte para hablar del proyecto de tu padre. Haz un hueco para venir, no decepciones a papá. Isabel sonrió, una sonrisa tan afilada como una daga. Claro, allí estaré. Tengo muchas ganas de ver lo brillante que es tu socio. Javier asintió, satisfecho. La puerta del baño se cerró. Isabel se quedó sola en el salón. El viernes por la noche, en el Hotel Palace, no solo sería el lugar donde Javier planeaba enterrar su honor, sino donde ella cavaría la tumba para la ambición de él. La obra tenía fecha, y la inspectora estaba lista para su contraataque. La oscuridad envolvía el salón. Isabel no se permitió caer en la autocompasión. En el mundo de la investigación criminal, las emociones son una brecha hacia el error. Se dirigió a su habitación, abrió un cajón secreto y sacó un localizador GPS portátil y un teleobjetivo de vigilancia. Necesitaba ver el rostro de la mujer que ayudaría a Javier a humillarla, a la que él llamaba cariño. La información sobre Sofía no fue difícil de encontrar para una inspectora jefe. 24 años. Empleada en el departamento de ventas a cargo de Javier. Una rosa con espinas y ambición. A la mañana siguiente Isabel pidió el día libre. Cambió su uniforme por ropa deportiva oscura, una gorra y gafas de sol, convirtiéndose en una sombra anónima en la bulliciosa Madrid. Esperó pacientemente a 200 metros de la oficina de Javier. A las 11 en punto, su coche de lujo salió del garaje. No iba solo. En el asiento del copiloto, una joven de pelo ondulado y vestido ajustado. Era Sofía. Isabel arrancó su vieja moto con matrícula cambiada y lo siguió a una distancia segura. Javier condujo hasta un barrio tranquilo y se detuvo frente a un discreto hotel por horas llamado La Banda. Bajó y le abrió la puerta a Sofía con galantería. Ella se colgó de su brazo, su risa chillona llegando a oídos de Isabel. Isabel aparcó y entró en una cafetería enfrente, eligiendo una mesa en el segundo piso con vistas directas a la entrada del hotel. Levantó su cámara y enfocó el rostro radiante de Sofía y la expresión triunfante de Javier. Los clics del obturador sonaron secos. En el encuadre, Sofía acariciaba la corbata de Javier, justo donde estaba el alfiler con el micrófono. La ironía hizo que Isabel sintiera una punzada en el pecho. Estaba fotografiando la prueba de la infidelidad de su marido con la mujer que le ayudaría a drogarla el viernes. A través del objetivo, observó a Sofía. Joven, hermosa, pero con un cálculo frío en sus ojos. Isabel recordó a su yo de hace 10 años, cuando también creyó en las promesas de Javier. Sofía estaba ahora embriagada con la promesa de un futuro de lujo. Pero Isabel sabía que un hombre capaz de destruir a su esposa no dudaría en desechar a su amante por un beneficio mayor. La compasión duró poco, reemplazada por una ira férrea. Sofía no era inocente, era cómplice. Isabel guardó la cámara. Podría publicar esas fotos ahora mismo. Pero sería demasiado fácil. Un buen investigador no atrapa al criminal cuando planea el delito, sino cuando lo comete, cuando las pruebas son irrefutables y el castigo, una caída total. 2 horas después, Javier y Sofía salieron. Se despidieron con un beso apasionado. Isabel, todavía en la cafetería, accedió a la cuenta bancaria de Javier, cuya contraseña había descifrado la noche anterior. Vio grandes gastos en joyas y bolsos de diseño. Javier estaba usando el dinero familiar para alimentar la ambición de ambos. Al llegar a casa, Javier ya estaba allí, viendo la televisión con aire indiferente. ¿Dónde has estado? Pareces cansada. Mucho estrés en el trabajo. Deja que te prepare un zumo de naranja. Isabel lo miró, la imagen de él abrazando a Sofía todavía grabada en su mente. La repulsión le hizo querer estrellarle la cámara en la cara. Pero la razón la contuvo. Sonrió. Una sonrisa gélida. Gracias. Solo un poco de dolor de cabeza.
¿Ya está todo listo para la cena del viernes? He elegido un vestido muy apropiado para esa noche. Javier, exultante, no captó la indirecta. Creía que Isabel seguía engañada por su fachada. He reservado mesa y habitación en el hotel. Sofía y Sergio también vendrán. Quiero que conozcas mejor a mis compañeros. Isabel asintió y se fue a su habitación a procesar las fotos. No las usaría para una escena de celos. Serían el golpe de gracia, junto con el vídeo que grabaría en el Hotel Palace. Para destruir la carrera y la reputación de Javier ante la junta directiva y, sobre todo, ante su padre. Dejaría que Javier actuara hasta el final, que saboreara la victoria antes de empujarlo al abismo de la humillación. Esa noche, tumbada de espaldas a Javier, sintió una extraña calma. Ya no había dolor, solo un objetivo: ejecutar la justicia a su manera. Él, probablemente, soñaba con su nueva vida junto a Sofía, sin saber que cada uno de sus alientos estaba bajo la vigilancia de una inspectora jefe. La luz dorada de los candelabros del lujoso restaurante se reflejaba en la mesa de mármol, creando una atmósfera de falsa calidez. Isabel, con un elegante vestido negro y un maquillaje discreto, observaba la escena con la mirada penetrante de quien vigila la escena de un crimen. Enfrente, Sofía, con un vestido rojo brillante, provocador y desafiante. A su lado Sergio, con un traje que le quedaba pequeño y una expresión forzada. Javier se sentó junto a Isabel, su mano izquierda posada sobre el respaldo de la silla de ella. Un gesto posesivo y falso. Isabel, te presento a Sergio, mi mejor amigo desde la universidad, y a Sofía, mi mano derecha en la oficina. Hoy no hablamos de trabajo. Solo somos amigos, dijo Javier con un tono festivo. Isabel sonrió. Un gesto social que no llegó a sus ojos, y saludó con un leve asentimiento a los dos cómplices de su marido. Su instinto de investigadora la hizo fijarse en cada detalle. Las manos de Sergio tocando ocasionalmente el bolsillo de su chaqueta, donde probablemente ocultaba la droga. La mirada furtiva de Sofía hacia Javier. Y, sobre todo, la inusual insistencia de su marido en pedir los vinos más fuertes. Un buen vino necesita una bella compañía. Hoy estoy feliz de que mi esposa haya sacado un poco de su valioso tiempo para estar aquí. ¡Brindemos! Javier llenó la copa de Isabel con vino tinto, sus ojos brillando extrañamente a la luz de las velas. Isabel levantó la copa. Percibió el aroma de las uvas fermentadas, pero también un regusto a traición. Se llevó la copa a los labios, fingió un sorbo y, mientras todos reían con una broma de Sergio, usó discretamente una servilleta para absorber el líquido. Sus movimientos fueron rápidos y precisos. La cena transcurrió entre elogios vacíos. Javier no paraba de servirle comida, actuando como el marido más atento, lo que provocaba miradas de celos mal disimulados en Sofía. Isabel observaba, con el corazón helado. Le parecía ridículo el hombre sentado a su lado. Se creía un director de cine magistral, pero solo era una marioneta exponiendo sus debilidades ante una mente investigadora experta. Javier, cuidas demasiado a Isabel. Eres el marido ideal que todas en la oficina admiran. Debes ser muy feliz para haber mantenido a un hombre así durante 10 años, dijo Sofía, su voz cargada de sarcasmo. Isabel la miró directamente a los ojos. Una mirada tan profunda que la joven amante se sintió incómoda y desvió la vista. La felicidad no reside en lo que otros ven, Sofía, sino en si uno se atreve a enfrentar la verdad. La respuesta de Isabel congeló el ambiente. Javier rió forzadamente para romper la tensión y volvió a servir copas. Esta vez, un cóctel colorido que, según él, era la especialidad de la casa. Isabel continuó su actuación. Fingió beber, pero en realidad vertió parte del contenido en el florero de la mesa. Cuando Javier se giró para hablar con Sergio, empezó a interpretar el papel de una mujer mareada. Creo que esta bebida es muy fuerte. Me siento un poco mareada. Javier susurró, su voz deliberadamente débil. El rostro de Javier mostró un triunfo mal disimulado. Su mano apretó el hombro de ella, un gesto de cruel falsa preocupación. Seguro que es por el exceso de trabajo. Bebe un poco de agua. Deja que te la traiga. Javier se levantó, pero no para buscar agua. Sacó su teléfono, que vibraba, y adoptó una expresión de hombre ocupado. Hizo una seña a Sergio y a Sofía, y miró a Isabel con una malicia bien oculta. Disculpadme. Es el socio del proyecto de mi suegro. Salgo un momento a atender la llamada. Sergio, vigílala por mí.
Vuelvo enseguida. Javier salió rápidamente. Su prisa era la señal de inicio de la sucia farsa. Isabel permaneció sentada, con la cabeza apoyada en la silla, respirando de forma regular como si estuviera a punto de desmayarse, pero tras sus párpados semicerrados, contaba cada segundo. El escenario estaba listo, los actores secundarios en posición. Era el momento de que la inspectora jefe comenzara su propio juego. En cuanto la espalda de Javier desapareció tras la puerta de cristal, la atmósfera en la mesa se volvió extraña. Isabel seguía con los ojos cerrados, como si el alcohol la hubiera vencido, pero todos sus sentidos estaban alerta. Sergio y Sofía intercambiaron una mirada de complicidad y triunfo. Sergio sacó un pequeño frasco de cristal sin etiqueta de su bolsillo y vertió el líquido incoloro en el vaso de agua que estaba frente a Isabel. «Vaya, la inspectora jefe está realmente borracha», dijo Sofía con sorna. Sergio se rió por lo bajo mientras removía el agua con una cucharilla para disolver la droga y luego acercó el vaso a Isabel. En ese preciso instante, un camarero dejó caer un tenedor al suelo, justo al lado de Sofía. Instintivamente, ella y Sergio se distrajeron por el ruido. 3 segundos. Es todo lo que un agente de élite necesita para cambiar el curso de una operación. Sin abrir los ojos, Isabel movió las manos con la velocidad de un fantasma. Con una técnica de intercambio perfeccionada durante miles de horas de entrenamiento, cambió su vaso de agua pura por el de Sofía y acercó el vaso drogado de Sofía hacia sí misma. Luego, con otro movimiento rápido, colocó el vaso con la droga en el lugar exacto donde estaba el de la amante. Todo el proceso fue silencioso, impecable. Cuando Sofía y Sergio volvieron a mirar la mesa, todo parecía estar en su sitio, al menos para los ojos de dos aficionados al crimen. El corazón de Isabel estaba tan frío como el hielo. La traición de Javier había cruzado la línea de una simple ruptura sentimental. Se había convertido en un intento de asesinato moral. Cualquiera que usara veneno para destruir a otro merecía probar su propia medicina. Javier regresó a la mesa con una falsa expresión de apuro. Guardó el teléfono, miró de reojo el vaso de Isabel y le hizo un discreto gesto de asentimiento a Sergio. Se sentó y, posando de nuevo su mano sobre el hombro de Isabel, la sacudió suavemente. «Isabel, despierta un poco. Bebe un poco de agua para que se te pase y te llevo a casa. Venga, bebe». Isabel se movió ligeramente, cogió el vaso de agua que ahora era el vaso limpio que antes pertenecía a Sofía. Bebió un pequeño sorbo y volvió a desplomarse. Javier sonrió. Una sonrisa de satisfacción que helaba la sangre. Se giró hacia Sofía. «Sofía. Bebe tú también. Debes de tener sed. Bebe y luego me ayudas a llevar a Isabel a casa». Sofía, sin sospechar nada, cogió el vaso que contenía la droga que su propio cómplice acababa de verter y se lo llevó a los labios. Bebió de un trago, mirando a Javier como si le recordara la recompensa que vendría después. Javier la observó beber, sus ojos brillando con un triunfo absoluto. Creía que en pocos minutos, tanto su esposa como su amante estarían bajo su control y él sería el rey de este juego de poder. De repente, la habitación se quedó en un silencio extraño. Isabel sintió que la respiración de Sofía se volvía más pesada. Sus ojos se nublaban. Javier seguía hablando de algún proyecto futuro, ajeno a que su carta de triunfo había sido intercambiada. Las luces de las velas comenzaron a bailar ante los ojos de Sofía. Se llevó la mano a la frente, parpadeando para disipar la niebla que se cernía sobre ella. La droga era potente. No te derribaba de inmediato, sino que te drenaba lentamente la energía, convirtiéndote en un cuerpo sin voluntad. En pocos minutos, Isabel, desde su posición, observó los signos clínicos de Sofía. Pupilas dilatadas, respiración agitada que luego se ralentizó. Sus manos torpes dejaron caer una cuchara, que resonó con un ruido metálico. El guión había dado un vuelco, y era hora de que Isabel entrara en escena. Relajó todos sus músculos y dejó caer la cabeza sobre la fría mesa de mármol. Justo cuando Sofía empezaba a balbucear palabras incoherentes, el silencio de las dos mujeres tensó el ambiente, pero para Javier, era la señal de una victoria gloriosa. Miró a Sergio con un guiño despreciable y cambió su expresión a una de pánico. «Isabel, ¿qué te pasa?» «Sergio, creo que mi mujer está muy borracha. Y Sofía también. ¿Por qué se han desmayado las dos?», gritó Javier, su voz llena de una falsa preocupación para distraer a las mesas cercanas. Sergio se unió a la farsa. Se levantó de un salto, fingiendo sostener a Sofía, que se desplomaba en su silla. «Debe ser por el alcohol. Llevo a Sofía al coche primero».
Tú ayuda a Isabel. Rápido. Antes de que la gente se dé cuenta. Isabel sintió las manos de Javier en sus hombros. Una corriente de repulsión recorrió su espalda. Tuvo que apretar los dientes y respirar hondo para mantener su cuerpo completamente relajado, simulando haber perdido el conocimiento. Para atrapar al zorro, el cazador debe ser lo suficientemente paciente como para ver su última trampa. Javier la levantó, la rodeó con el brazo y la arrastró fuera del restaurante. Una vez en el aparcamiento, la arrojó al asiento trasero como si fuera un saco, sin la delicadeza que había fingido dentro. Sergio hizo lo mismo con Sofía en otro coche. Los dos vehículos salieron a toda velocidad en la noche, en dirección al Hotel Palace, donde la trampa mortal esperaba. Dentro del coche, Javier reveló su verdadera naturaleza. Ya no la llamaba Isabel, murmuraba maldiciones. 10 años asfixiándome, inspectora. Esta noche verás el precio de ser una esposa fría y poderosa. Tu padre verá lo depravada que es su querida hija, en la cama con Sergio. Entonces todo el patrimonio será mío. Isabel escuchó cada palabra venenosa. Su corazón era de piedra. Su juventud, a ojos de él, solo había sido un sacrificio calculado. El complejo de inferioridad de un hombre mediocre se había transformado en la ambición de una bestia. El coche llegó al Hotel Palace. Javier y Sergio actuaron como criminales profesionales. No llamaron al personal, sino que ellos mismos llevaron a las dos mujeres al ascensor. Javier había reservado una suite de lujo en el último piso. La puerta de la habitación se abrió. Javier arrojó a Isabel sobre la enorme cama. La luz tenue de la lámpara de noche creaba una atmósfera fantasmal. Sergio trajo a Sofía, confundido al ver que ella también estaba completamente inconsciente. A Javier no le importó. Estaba ocupado sacando una cámara digital y otros accesorios para montar la escena. Rápido, Sergio. Quítale la camisa y métete a su lado. Yo haré las fotos desde este ángulo. Haz que parezca apasionado, cuanto más humillante mejor, ordenó Javier, su voz temblando de excitación. Isabel sintió el aliento de Sergio acercándose. Este era el límite. No podía permitir que las sucias manos de ese hombre la tocaran. Sus sentidos estaban listos para estallar. Solo esperaba que Javier se diera la vuelta para colocar la cámara. Javier retrocedió hacia la puerta para encontrar el mejor ángulo. Apagó la luz del techo, sumiendo la habitación en un brillo rojizo y siniestro. Respiró hondo, su rostro mostrando el triunfo absoluto de alguien que se cree ganador. Adiós a este matrimonio. Querida esposa, murmuró. Retrocedió hasta la puerta, preparándose para entrar y fingir que los descubría. Clic. El sonido seco de la cerradura resonó. La puerta del hotel se cerró, aislando por completo el mundo exterior. En la habitación, solo quedaban el criminal y la justiciera, oculta bajo la apariencia de una víctima. Isabel abrió los ojos de golpe. Su mirada era tan afilada como una cuchilla recién desenvainada en la oscuridad. El sonido del cerrojo de la puerta del hotel resonó, seco, anunciando el aislamiento total de la habitación. En la penumbra, Javier respiró hondo, su rostro deformado por la euforia. Se volvió hacia Sergio. ¿A qué esperas? Colócala bien en la cama. Desabróchale un par de botones. Que parezca que acabáis de tener una noche de pasión. Sergio se lamió los labios, sus ojos lascivos recorriendo el cuerpo inmóvil de Isabel. Acercó su mano para tocarla, pero Javier lo apartó bruscamente. Lo hago yo. Tú solo quítate la camisa y métete en la cama a su lado. Ni se te ocurra pasarte de listo. Necesito unas fotos limpias para echarla de casa, ¿entendido? Javier se inclinó y, con dedos temblorosos, comenzó a desabrochar los botones de la camisa de Isabel, revelando su cuello bajo la luz. La recolocó y empujó a Sergio a su lado. Mientras Sergio se quitaba la ropa, murmurando bromas vulgares, Javier retrocedió unos pasos, sacó la cámara digital y ajustó el enfoque. Quería un ángulo frontal que mostrara claramente el rostro dormido de la inspectora jefe junto a su depravado amante. Javier le dio la espalda a la cama y se acercó al tocador para coger una luz de relleno que había preparado. En el instante en que se giró, un cambio escalofriante ocurrió en la cama. Los ojos de Isabel se abrieron de golpe, sin rastro de somnolencia. Su mirada era fría y letal. Se levantó sin hacer el menor ruido. Como un espectro, antes de incorporarse, golpeó con precisión un punto de presión en la nuca de Sergio. Mientras éste se desabrochaba el cinturón, se desplomó como un saco. En silencio. Isabel bajó de la cama. Sus pies descalzos sobre la gruesa alfombra.
Se colocó justo detrás de Javier, a menos de 30 centímetros. En el espejo del tocador, Javier estaba ocupado poniendo las pilas a la cámara, murmurando sobre la fortuna que pronto sería suya. De repente, vio un reflejo, una silueta alta y silenciosa justo detrás de su hombro. El corazón se le detuvo, se quedó paralizado, con la respiración contenida. En el espejo, Isabel estaba de brazos cruzados. Una sonrisa sin calidez en sus labios. Su mirada atravesó el cristal, clavándose en el alma corrupta de su marido. Javier se giró lentamente, sus labios balbuceando sin emitir sonido. La cámara casi se le cae. Miró a Isabel, luego a Sergio, inmóvil en la cama. El sudor frío comenzó a correr por su sien. Isabel, ¿cómo? ¿Cómo es que estás despierta? La droga. Isabel dio un paso adelante, acorralándolo contra el tocador. Con calma, se abrochó los 2 botones que él le había desabrochado. ¿Buscabas la droga que era para mí? Lástima. Se la ha tomado tu pequeña amante en la habitación de al lado. ¿De verdad crees que las habilidades de un director comercial pueden engañar a una inspectora jefe que se ha enfrentado a los cárteles más peligrosos? Javier temblaba. Intentó gritar. Pero la mano de Isabel, rápida como un rayo, le tapó la boca y le agarró la mandíbula con una fuerza que le hizo sentir que sus huesos se rompían. Isabel se acercó a su oído. Su aliento era regular. Pero sus palabras, afiladas como navajas. No malgastes energías, Javier. La puerta está cerrada. Sergio está inconsciente, y tu cámara oculta ya la he inutilizado yo mucho antes de que la encendieras. Javier miró hacia la esquina del techo, donde había escondido la cámara. Ahora era solo un punto negro inútil. Se derrumbó. Sus piernas no podían sostenerlo. El triunfo se había desvanecido, reemplazado por un miedo abrumador. Isabel se irguió y sacó una pequeña grabadora de su bolsillo, que había registrado todas las viles confesiones de Javier en el coche y en esa misma habitación. Tu obra era muy elaborada, pero el director es un novato. Querías arruinar mi reputación, humillar a mi padre y quedarte con todo lo que construimos con mi sudor y mi sangre. Javier intentó suplicar, pero la mirada helada de Isabel silenció cualquier intento. Ella no necesitaba arrepentimientos falsos. Necesitaba que la justicia se cumpliera de la manera más absoluta. Cogió la cámara de Javier, comprobó la tarjeta de memoria y la partió en 2 delante de él. ¿Sabes qué es lo que más asco me da? No que me fueras infiel, sino que te atrevieras a usar a mis padres como tapadera para tu bajeza. Esta noche, te enseñaré cuál es el castigo de una inspectora cuando es traicionada. Javier se arrastró, intentando abrazar las piernas de Isabel, pero ella retrocedió, evitándolo como si fuera basura. Lo bueno solo acaba de empezar, Javier. La voz de Isabel resonó en la habitación, seca y poderosa. Javier levantó la vista y vio a la que un día fue su dócil esposa, ahora erguida como una jueza suprema, a punto de descargar sobre él el más terrible de los castigos. Javier aturdido retrocedió, sus ojos desorbitados. La confianza del director comercial se había evaporado, dejando solo el pánico de un plan fallido. Abrió la boca para gritar pidiendo ayuda, pero la velocidad de una inspectora jefe fue superior. Isabel se abalanzó sobre él. Antes de que cualquier sonido saliera de su garganta, le tapó la boca con una mano mientras con la otra le aplicaba una llave de brazo que lo derribó al suelo sin hacer ruido sobre la gruesa alfombra. Le retorció el brazo hasta un ángulo que le provocó un dolor agudo, silenciando sus gemidos. Isabel, se quejó él, pero una rodilla de ella en sus costillas lo silenció por completo. Eran técnicas perfeccionadas en miles de horas de entrenamiento, no para usarlas contra su marido, sino para ejecutar una forma de justicia personal. Cada vez que Javier intentaba resistirse, ella aumentaba la presión, haciendo que su hombro crujiera. «¡Cállate! Creías que te dejaría continuar con esta farsa barata», susurró a su oído, su voz tan fría que le erizó la piel. Rápidamente, sacó un pañuelo de seda, lo hizo una bola y se lo metió en la boca, anulando cualquier posibilidad de que gritara. Sus ojos ya no reflejaban ningún afecto, solo la frialdad de una profesional procesando una escena. Sacó de debajo de la cama una cuerda especial que había preparado. Con movimientos expertos, lo levantó y lo sentó en una silla en el rincón más oscuro de la habitación. Lo ató firmemente con nudos tácticos que se apretaban más con cada forcejeo. Javier solo podía emitir sonidos ahogados,
sus ojos inyectados en sangre por la rabia y el dolor. Una vez terminado, Isabel se irguió, apartándose el pelo de la cara. Sintió una oleada de satisfacción. Este era el control que le habían robado durante 8 años con mentiras. Ya no era la esposa engañada, la víctima de una trampa vil. Era la inspectora jefe Isabel Vargas, dueña del destino de su verdugo. Se acercó a la cama, donde Sergio yacía inconsciente. Lo arrastró hasta el centro y le quitó la camisa. Tu plan era que Sergio estuviera aquí, ¿verdad? Déjame ayudarte a perfeccionarlo. Fue a la habitación contigua y trajo a Sofía, que seguía bajo los efectos de la droga que ella misma había bebido. Colocó a Sofía junto a Sergio, arreglando sus cuerpos para que parecieran una pareja en medio de un encuentro apasionado. Los cubrió con una sábana fina, dejando al descubierto partes de piel de forma sugerente. La escena era perfecta. El mejor amigo y la joven amante abrazados en una cama de hotel, mientras el marido y autor intelectual del plan estaba atado y amordazado en la oscuridad. Isabel cogió la cámara de Javier, la colocó sobre una mesa apuntando a la cama, lista para grabar el despertar. Miró su obra, sintiéndose extrañamente tranquila. No sentía repulsión por Sofía o Sergio. Eran meros peones. El verdadero culpable estaba allí, presenciando el giro del destino que creía controlar. Se sentó en una silla frente a Javier y bebió un vaso de agua. ¿Qué te parece la escena? Muy realista, ¿verdad? Querías pillar a alguien infraganti. Y te he dado una escena para la historia. Pero los protagonistas no soy yo. Sois todos vosotros. Javier la miró con furia, lágrimas de dolor y odio brotando de sus ojos. Comprendió que su vida había llegado a un callejón sin salida. Quedaban 6 horas para el amanecer. 6 horas para que Isabel saboreara el colapso de un hipócrita. Estaba orgullosa de sí misma, no por su habilidad de combate, sino por haber mantenido la cabeza fría. Estaba resolviendo un caso. El caso más importante de su vida. La oscuridad de la habitación del hotel era densa. Javier seguía forcejeando, sus ojos inyectados en sangre fijos en Isabel. Ella se sentó frente a él, con una calma aterradora. ¿Aún no lo entiendes, Javier? No malgastes fuerzas, esos nudos solo se apretarán más. Con una precisión asombrosa, comenzó a enumerar cada uno de sus movimientos del último mes. La SIM anónima. Las conversaciones con su padre en el campo de golf. La reunión con Sergio en el bar para planear cómo drogarla. El terror superó al dolor físico. No podía creer que cada uno de sus pasos hubiera estado bajo el microscopio de su esposa. ¿Creíste que era una estúpida durante 8 años? ¿Que el trabajo me cegaba a tu traición? Te equivocaste. Precisamente porque soy inspectora, tuve la paciencia de verte representar esta obra de teatro basura hasta el final. Isabel se levantó. Cogió el teléfono de Javier y lo desbloqueó con la huella que le había tomado antes. La pantalla se iluminó, mostrando los mensajes de Sofía y las conversaciones vulgares con Sergio. Con calma, accedió a los grupos de chat de compañeros y amigos comunes y, en nombre de Javier, escribió un mensaje de confesión. Lo siento. Me equivoqué al tener una aventura con Sofía a espaldas de mi esposa. Estoy con ella y con Sergio en el Hotel Palace. Me siento culpable por haber intentado hacerle daño a Isabel. Pulsó enviar a las personas más influyentes, incluyendo a recursos humanos de la empresa de Javier. El sonido de los mensajes enviados fue como una sentencia de muerte para la carrera y el honor de Javier. Él gimió. Las lágrimas y el sudor corrían por su rostro. Tú elegiste el Hotel Palace como la tumba de mi honor. Ahora será la tumba de todo lo que tienes. Las imágenes de sus 8 años de matrimonio volvieron a su mente. Las promesas. Las cenas tardías. ¿Fue todo real o un cálculo desde el principio para ascender gracias al prestigio de su padre? La respuesta ya no importaba. Su amor por él era un edificio vacío, que se había derrumbado por completo esa noche. El tiempo pasó lentamente. Javier dejó de luchar, desplomado en la silla. Isabel permaneció vigilante, sin dormir. Vio por la ventana cómo la ciudad seguía su curso. En esa habitación, una vida estaba siendo destruida para que otra pudiera renacer. Mis padres te acogieron como a un hijo. Mi padre arriesgó su reputación por tus contratos, y tú se lo pagas intentando convertir a su hija en una adúltera. No solo eres un miserable, eres un desagradecido. No necesitaba su respuesta, solo que escuchara, que la humillación se le grabara en los huesos antes del amanecer. Se acercó a la ventana. Un tenue rayo de luz rosada comenzaba a romper la oscuridad. El amanecer llegaba. Y la obra de Javier estaba a punto de tener su dramático final a la luz del día.
La dura luz de la mañana atravesó las cortinas, iluminando la habitación. Isabel permanecía junto a la ventana, su silueta imponente. En la cama, Sergio fue el primero en despertar, quejándose del dolor de cabeza. Al verse desnudo junto a Sofía, con Isabel observándolos, se levantó de un salto, pálido como un muerto. ¿Qué? ¿Qué es esto? Inspectora, tartamudeó, cubriéndose con la sábana. Sofía, todavía aturdida por la droga, se despertó. Al ver el rostro helado de Isabel y al andrajoso Sergio a su lado, gritó aterrorizada y se acurrucó en un rincón de la cama. Isabel, sin decir palabra, se acercó a la esquina, cortó las cuerdas que ataban a Javier y le quitó la mordaza. Él se derrumbó en el suelo, entumecido. Al ver a su amante y a su amigo en esa situación humillante y el teléfono de Isabel grabándolo todo, comprendió que no tenía escapatoria. Se arrastró hasta sus pies llorando y suplicando. «Isabel, te lo ruego. Ellos me incitaron. Me equivoqué, dame otra oportunidad. No envíes eso. Si mi suegro se entera me matará». Isabel retrocedió, asqueada por su contacto. La compasión había sido reemplazada por un profundo desprecio. «Aún tienes el descaro de mencionar a mi padre. Un hombre que intenta drogar a su esposa y robarle su patrimonio se atreve a pedir una oportunidad». Sacó de su bolso una nueva demanda de divorcio que había preparado durante la noche y la arrojó sobre la cama. «Firma esto. Te irás con las manos vacías. La casa, el coche y todos nuestros ahorros serán míos. Es un precio muy bajo para que no envíe este vídeo y las fotos a la policía y a la junta directiva de tu empresa». Javier miró los papeles, sus ojos vacíos. Perdería todo por lo que había trabajado durante 10 años. Pero la mirada implacable de Isabel le dijo que no había negociación posible. Sergio y Sofía, humillados, no se atrevieron a decir nada. «Rápido, mi paciencia se mide en segundos». La voz de Isabel era una cuchilla. Temblando, Javier firmó el documento con toda la humillación y la rabia contenidas. En cuanto terminó, Isabel cogió los papeles. Los revisó y los guardó. Apagó la cámara y miró a las 3 patéticas figuras. «Vuestra actuación fue pésima. Pero el final es muy realista. Sofía, puedes quedarte con este hombre. A partir de ahora no tiene nada más que su cobardía. Y tú, Sergio, reza para que no encuentre más pruebas sobre esa droga. O tu lugar será una celda, no un hotel». Se dio la vuelta y se dirigió a la puerta sin mirar atrás. En el umbral, se giró para una última mirada. «Recoge tus cosas y lárgate de mi casa inmediatamente. Ah, tus pertenencias ya las he tirado a la calle. No dejes que te vuelva a ver. O no puedo garantizar que este secreto se mantenga». La puerta se cerró de golpe. Caminó por el pasillo del hotel, el sonido de sus tacones resonando con firmeza. El sol de la mañana inundaba el vestíbulo. Respiró hondo, sintiendo el aire de la libertad llenando sus pulmones. La obra había terminado. Era hora de empezar su nueva vida. La puerta del hotel se cerró tras ella, sellando el caos y la humillación. Isabel condujo directamente a su unidad. Por el camino, desde una cuenta anónima, envió la grabación de la confesión de Javier y las imágenes del hotel directamente a la dirección de su empresa. Un hombre con un carácter tan vil no merecía representar a ninguna corporación. Menos de 2 horas después, el teléfono de Javier debió de arder con llamadas de emergencia. El efecto dominó comenzó. Fue suspendido de su cargo mientras se investigaba su conducta. Sofía fue despedida, y las imágenes del hotel llegaron a su familia, que la repudió. Isabel fue a ver a su padre y le contó todo, haciéndole escuchar la grabación. El anciano se quedó en silencio, con las manos apretadas en el reposabrazos de su silla. La decepción era visible en su rostro. «Lo siento, Isabel. Fui yo quien lo trajo a nuestras vidas. No tienes la culpa, papá. La culpa es de la maldad del corazón humano. Soy una inspectora. Si no puedo protegerme a mí misma y a mi familia, ¿cómo voy a proteger a los demás?». El anciano la miró con orgullo. Su hija no era débil. Había enfrentado la tormenta con la valentía de un soldado. Al volver a su apartamento, vio la figura desaliñada de Javier frente al edificio. Ya no llevaba trajes caros ni conducía un coche de lujo. Sus maletas y pertenencias estaban esparcidas por la acera como basura. El personal de seguridad le impedía entrar. Al ver el coche de Isabel, corrió hacia ella, desesperado. «Isabel, por favor, solo una palabra. He perdido mi trabajo. No tengo a dónde ir». Ella no bajó del coche, solo bajó un poco la ventanilla.
La amabilidad es un lujo para gente como tú. Lo que estás sufriendo es el resultado de la obra que tú mismo dirigiste. Llévate tu basura de aquí antes de que llame al servicio de limpieza. Aceleró y entró en el garaje. Por el retrovisor, vio a Javier derrumbarse en la acera, rodeado de la ropa de marca de la que una vez se sintió tan orgulloso. Era el castigo más cruel. Vivir humillado y sin nada. La batalla había terminado. Y la inspectora había ganado una victoria absoluta en el frente de su propia vida. A la mañana siguiente, Isabel estaba en su unidad a las 6:30. Su uniforme impecable, la insignia de inspectora jefe brillando en su hombro. Se sumergió en el trabajo, dirigiendo una importante operación contra el narcotráfico. La vida real era mucho más dura que las sucias artimañas de Javier. Mientras él planeaba infidelidades, ella se jugaba la vida en la frontera. Una noche, en una emboscada bajo la lluvia, las cicatrices de su alma comenzaron a doler. Se dio cuenta de que se había abandonado a sí misma durante 8 años. Empezó a cuidarse, a comprar flores, a cocinar para sí misma, a perdonarse por su ingenuidad pasada. La operación culminó en un tiroteo. Una bala le rozó el brazo, pero no retrocedió. Derribó al cabecilla con la misma llave de sumisión que le había aplicado a Javier, pero esta vez fue por la ley, por la paz. La cicatriz nueva era un símbolo de orgullo, no de dolor. Una tarde, al salir de la unidad, un colega de su equipo, Marcos, un hombre callado pero siempre leal, la esperaba con 2 tuppers de comida caliente. «Inspectora, ¿cómo está la herida? Le he traído algo de sopa. Coma algo antes de ir a casa». Isabel se detuvo, mirando la sinceridad en sus ojos. Se dio cuenta de que, a pesar de la crueldad, siempre había destellos de calidez esperando. «Gracias, Marcos. Eres muy atento». Sonrió y aceptó la comida. La brisa nocturna soplaba suavemente. La vieja obra había terminado. Pero un nuevo capítulo, sincero y esperanzador, comenzaba a abrirse. Unos meses después, el auditorio estalló en aplausos. Isabel, en el estrado de honor, recibía su ascenso a comisaria. Una promoción anticipada por el éxito de su última operación. Sostenía el diploma con una calma serena. El dolor del pasado se había desvanecido. Paseaba por el Parque del Retiro, el mismo donde 10 años antes ella y Javier habían hecho promesas. De repente, junto a un contenedor de basura, vio a un hombre descargando cajas pesadas para un kiosco. Era Javier. Ya no era el director elegante. Llevaba ropa de trabajo gastada, su rostro demacrado y curtido por el sol. Sus manos, antes acostumbradas a firmar contratos, ahora estaban ásperas y agrietadas. Sus miradas se cruzaron. Javier se quedó paralizado, con el rostro contraído por la humillación. La brutal diferencia entre su posición y la de ella, una comisaria de policía radiante y poderosa, era un golpe devastador. Agachó la cabeza y se alejó a toda prisa, como un animal herido huyendo de la luz. Isabel lo observó, pero sin rastro de rencor o satisfacción. Para ella, ese hombre era un extraño, una sombra del pasado. Comprendió que la venganza más cruel no es la violencia, sino vivir una vida tan plena y brillante que obligue a quien te traicionó a lamentarlo cada vez que te vea. «¿Estás bien?», preguntó ella, su voz suave. Javier se estremeció. Pero no se dio la vuelta. Murmuró algo ininteligible y se perdió en un rincón del parque. Ella suspiró, sintiendo una extraña compasión por una vida autodestruida. Continuó su camino. El viento del estanque era fresco, barriendo los últimos vestigios del pasado. La vida, a su manera, es justa. Quien siembra vientos, cosecha tempestades. Vio un mensaje